Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de los literatos malditos, donde ya sabéis que malditos no tiene que ver con que estos personajes a los que entrevistamos tengan una maldición, sino con la cuarta acepción del diccionario de la Real Academia, que es que nos dice que maldito es aquello o aquellas personas que van en contra de la tendencia o que se salen de ella. Y en ese sentido aquí exploramos y visibilizamos a las voces de la literatura de nuestro país que ofrecen algo distinto a lo que estamos acostumbrados, y no solo a los escritores que nos cuentan historias, sino también a las editoriales que en estos momentos en donde más necesitamos buena literatura nos ofrecen catálogos interesantes. Hoy tenemos a un invitado que nos hace mucha ilusión, con el que nos hace mucha ilusión contar. Él es Bruno Galindo, que hace unos meses publicó una novela que ha dado mucho de qué hablar en la prensa y que es Remake. Es una novela que viene con un especial sentido de oportunidad, quizás, porque no solo nos cuenta una historia muy interesante, sino que nos hace una especie de radiografía o de diagnóstico del presente pues muy afinado y muy afilado también, quizás. Bienvenido, Bruno, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a vosotros por el interés y a quienes nos están escuchando. Fenomenal. Yo no soy muy amigo de hacer grandes reseñas biográficas sobre los autores, simplemente voy a decir que Bruno Galindo es escritor y es periodista, ha colaborado con asiduidad en algunos medios culturales de nuestro país, ha publicado 2 poemarios, 2 novelas, un libro de viajes y un par de ensayos, de los cuales uno a mí me gusta especialmente, aunque no lo tengo, pero lo he tenido en las manos, que es un compendio de entrevistas a músicos centradas en el tema de la creación musical y en la composición concretamente, ¿verdad? Músicos tanto españoles como internacionales. Sí, hablas de un libro publicado ya hace bastantes años que se llama Vasos Comunicantes. Correcto, Vasos Comunicantes. Pues sí, ese libro lo he hojeado yo varias veces y la verdad es que para melómanos es una lectura absolutamente recomendable. Pero hoy vamos a hablar de esta novela de Remake, de la que me gustaría que nos contaras, para empezar, 2 cosas. Lo primero, ¿qué tipo de historia o qué historia cuenta Remake? ¿Qué cabe esperar para los lectores interesados que todavía no se han asomado al libro? Y algo que me interesa a mí especialmente es cómo llegas tú a esta historia o cómo llega esta historia a ti. Porque, como he dicho antes, es una historia que tiene algo como de radiografía muy potente de dónde estamos ahora mismo, y me interesa mucho saber cómo ha entrado esa idea en tu cabeza y bueno, pues que nos cuentes un poco. Vale, bueno, te contesto como me acuerdo más de lo último que has dicho, empiezo por ahí si quieres. A mí Fenomenal. me interesa mucho la mirada contemporánea y en particular la mirada sociológica aplicada a la literatura, ¿no? Soy un gran admirador de autores como el argentino Fogwill, que para mí es un maestro justamente en esa mirada sociológica, ¿no? Y bueno, pues de las cosas que yo hago, a mí la novela me interesa mucho como vehículo para contar historias del aquí y del ahora y de profundizar en ideas a través de historias, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un intento de enfocar en lo contemporáneo con una historia que está al servicio de las ideas que quiere expresar, ¿no? Y si pudieras resumir en un titular, o bueno, en realidad no hace falta que sea un titular, puedes desarrollarlo un poco más, ¿cuáles serían las ideas centrales que están en Remake y que encarnan también esos protagonistas en crisis? Bueno, está muy claro que la idea principal sería la recreación. La idea principal sería el prefijo re, ¿no? Como prefijo de vuelta a hacer, de vuelta a, de copia de lo mismo, de recreación, ¿no?
A mí me hablaron hace muchos años del tema de las recreaciones históricas y me llamó mucho la atención, ¿no? Que, bueno, ahora ya creo que estamos todos muy familiarizados, todos hemos visto ese asunto de los fanáticos de la guerra, la batalla de Waterloo, ¿no? Sí. Entonces saben todo sobre la batalla de Waterloo y conocen la indumentaria, tienen los uniformes, tienen incluso el armamento de fogueo con réplicas exactas y van a hacerse sus réplicas de la batalla. Bueno, pues yo pensé un poco qué pasaría si hiciéramos esas réplicas de las batallitas de cada uno, bueno, no tanto de hazañas bélicas, sino de las pequeñas historias de cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que el libro trata sobre eso, sobre la herida de los sucesos de nuestra vida que nos resultan traumáticos o por lo positivos que fueron o porque no estuvimos a la altura de nosotros mismos. Y a través de esta ficción pues exploro la fantasía de volver a repetir cosas literalmente que forman parte de nuestro pasado y ver si, bueno, podría arreglar aquello, podría hacerlo mejor, ¿no? Entonces, dentro de que es una novela, considero que es una novela de ideas y que tiene otras muchas más, ¿no? No sé, desde, qué sé yo, desde los formatos culturales, los medios de comunicación, la masculinidad, creo que también es un tema que está muy tocado en el libro, y otros muchos, pero todo se podría decir que pivota alrededor de la idea del loop, del bucle y de la repetición. ¿Puedes contarnos algo así como una sinopsis de qué va la historia? Tenemos ahí a un director de cine, ¿verdad? Sí, a ver qué tal lo hago, porque en horas bajas. Aquí es donde el escritor es el peor representante de sí mismo, ¿no? Perdonad mi tos post-covidiana. Pues mira, el libro va de... Hay un personaje que es un director de cine que no le van las cosas demasiado bien. La verdad es que es un tipo que tampoco merece que le vayan demasiado bien las cosas, porque es un hombre que se ha quedado muy atrás, se ha quedado en el siglo XX, se ha quedado en los 90, todo lo que él reivindica son cosas del pasado. Es como si todo lo que ha pasado en el siglo XXI para él fuera un anatema, ¿no? Sí. Y este tipo, que bueno, que a pesar de todo, pues ahí está, ¿no? Ahí consigue hacer sus películas que cada vez tienen menos público y menos posibilidades comerciales y menos éxito en los festivales y menos puntuación en los grandes rankings de las películas, ¿no? Pues este tipo realmente no vive del cine, vive de una serie de asuntillos que tiene por ahí, como es tan corriente en el mundo de la los cultura. Trabajos alimenticios. Exactamente, los trabajos alimenticios. Entonces ocurre que este tipo, sus trabajos alimenticios principales son aquellos que hace para una agencia de lo que se llama, y aquí empieza un poco la fantasía, gestión del pasado. Hay una empresa que se llama Evocalia. Evocalia, sí. Evocalia, que es una empresa que se dedica a hacer tributos personalizados para quienes así los contratan, ¿no? Imagínate que es el aniversario de bodas con tu chica, pues vas a la empresa y te hacen un álbum. O que en tu empresa se jubila al empleado que lleva más años en la empresa, bueno, pues se le hace ahí, qué sé yo, se va a hacer un libro, ¿no? O hay una empresa que cumple, pues que celebra su aniversario X y quiere que le hagan un vídeo. Bueno, pues ahí de repente llaman al director para un caso como este último que te digo, ¿no? Sí. Y entonces este tipo está haciendo tiene que ir a hacer este vídeo, es un vídeo comercial, es un vídeo de estos corporativos, ¿no? De un simulacro, de una evacuación del edificio de la empresa, ¿no? Sí. Y entonces cuando está haciendo ese vídeo, con cierta resaca, porque fue el día después de la entrega de premios en la cual él estuvo nominado, pero por supuesto se quedó sin leer el discursito que tenía en un papel en el bolsillo. El tipo está haciendo este vídeo y de repente aparecen unos intrusos en el plano. Estamos en un plano, por cierto, que es la evacuación final del edificio. Tienes como
un centenar de personas que están bajando por una gran escalinata y Sí. de repente aparece metido dentro de esa marabunta de empleados de esta empresa, aparecen 4 intrusos con un carrito de bebé y empiezan a representar una extraña escena, ¿no? Y esa descubrimos rápidamente que es una recreación de la famosa escena de la escalera Odessa del acorazado Potemkin, ¿no? De la Correcto. película de Einstein. Entonces, nada, pues este es el momento en el que le hackean la filmación a nuestro desventurado director y bueno, pues podíamos dejarlo un poco por ahí para explicar que estamos en un mundo de recreación y estamos en un mundo de gente que vuelve a hacer cosas a todo nivel, ¿no? Por ahí podíamos ir. Luego vamos a ver a este director entrando en un universo de recreación personal también. Y yo creo que la novela juega muy bien con una especie de ensamblaje entre una idea de crisis personal de este protagonista, una especie de crisis de la mediana edad, una crisis de la creatividad, una especie de futuro cancelado, como dice la propia novela para este señor, pero al mismo tiempo paralela a una crisis que está en la cultura y está en la sociedad. La novela juega en esos dos niveles paralelos, me parece, de una manera muy, muy bien entrelazada y en una especie de viaje de ida y vuelta constante entre eso. Así es como percibo yo esto y no sé si es una cosa voluntaria que tú trataste de conseguir. Sí, en realidad hay una serie de superposiciones de planos críticos, ¿no? Hay una crisis que es la crisis económica, digamos, pues del 2008-2009, que era el campo en el cual se desarrollaba inicialmente la novela, ¿no? Sí. Pues un poco los años en los que la crisis ya no se habla de la crisis, ya nadie menciona esa palabra, pero las consecuencias se han quedado, digamos, cronificadas en nuestra sociedad, ¿no? Por un lado está eso y por otro lado efectivamente está un hombre en una crisis de mediana edad, en una crisis de masculinidad profunda también. Sí, sí. Y en una crisis y también es un reflejo de una crisis cultural, porque este hombre encarna un poco la figura del intelectual melancólico, de se ha perdido la cultura, esto ya, la grandeza, la maestría, esta cosa tan importante que era la cultura, fijaos en lo que se ha convertido, ¿no? Un poco encarna ese discurso derrotista y bastante patético, ¿no? Bastante patético, pues en el que podíamos identificarnos también, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahí vendría mi siguiente pregunta y es, el texto, la novela está construida con una voz muy potente que tiene un tono, no sé si esta palabra te va a parecer adecuada, pero tiene un tono diagnóstico, un tono oracular, ¿no? Como de oráculo que nos radiografía y que nos describe, ¿no? Y esa descripción es una descripción bueno, pues negativa en términos de que el futuro ha quedado cancelado, las opciones expresivas se han agotado, vivimos buscando crear y recrear constantemente un pasado. Es como si no hubiera esperanza o no hubiera seguridad y la solución a eso es mirar hacia atrás. Entonces, la pregunta que a mí me surge leyéndote es si esto es una visión que pertenece al protagonista de tu novela y a ti, o solo al protagonista, o cómo es de difusa esa frontera entre la voz del narrador de Remake y tu propia percepción de nuestro lugar o de nuestro presente cultural y social. Bueno, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en el tono, en cómo has expresado el tono de la novela, el tono diagnóstico o oracular, y añadiría también que es un tono muy analítico y es un tono muy frío, muy frío, ¿no? Es poco generoso, es muy seco, es muy cortante, las frases son cortas. A mí me parece que le sienta bien a esta narración en particular, ¿no? Absolutamente. Entonces, en ese sentido, en fin, cuando escriba otra cosa, yo creo que no va a estar escrita igual, ¿no? Que no sé si es un estilo. Yo quiero pensar que más que una cuestión de estilo es que creo que es la voz que es la voz adecuada para esta historia, o por lo menos es una voz que funciona bien, ¿no?
refréscame un poco la pregunta. ¿Hasta qué punto ese diagnóstico negativo sobre el presente que se reproduce tantas veces a lo largo de la novela pertenece al director que mira la realidad, pero pertenece también al autor, a ti mismo? Vale, mira, a ver si te convence esta respuesta que voy a darte. Adelante con ello. A mí me estaban diciendo al principio cuando los primeros lectores o críticos que ha tenido la novela, que había como una crítica, ¿no? Una crítica social a cómo no innovamos, no inventamos, repetimos las cosas, todo está mercantilizado y digamos que nos conformamos con la adquisición de estos productos culturales que nos sirven un poco de anestesia fugaz, ¿no? Y yo fíjate que ahí quiero decir que no estoy de acuerdo con esa mirada y que me parece que lo que estoy tratando de hacer es, lejos de hacer esa crítica, reconociendo todos esos síntomas que podemos enumerar de la novela. A mí me parece que lo que estoy intentando yo hacer es al revés, es ser comprensivos con nosotros, o sea, pues tío, pues es que es lo que tenemos, ¿no? O sea, si tenemos nuestro pequeño pasado, nuestra pequeña lista de hitos personales de las cosas que nos hicieron ser felices y que nos hacen ser felices y cuando me pasó esto, cuando me pasó aquello, joder, pues este libro y esta canción que yo me la pongo tantas veces y me recuerda a... Bueno, pues una manera de ver eso puede ser la crítica. Hay que ver, somos unos pequeños mediocres. Sí. Y la que yo escojo es de decir, pues tío, pues hacemos lo que podemos. Somos... Más compasiva, en ese sentido. Sí, más compasivo. Más compasivo, realmente. Sí que lo es. Estos somos nosotros, tío. Pues bueno, pues ¿qué esperabas? No somos tampoco tan la hostia, ¿no? Somos poca cosa. Somos poca cosa, pero bueno, somos majos, somos buena gente, hacemos lo que podemos, ¿no? Efectivamente. Yo diría, hacemos lo que podemos. Y si es verdad... Perdona, si esto pasa por decir, joder, pues me acuerdo cuando tal, ay, si pudiera volver a verlo, ¿no? Que lo que me pasó con esta persona o lo que sentí bailando esto o viendo esta película... Bueno, pues eso somos las criaturas humanas. ¿Por qué no admitir eso con cierta sonrisa en vez de abusar de esa cosa de que todo es una crítica, ¿no? Aquí estamos todos para desguazar con nuestro bisturí afilado aquella cosa mediocre que se esconde dentro de nosotros. Bueno, tío, tenemos un poco de todo, ¿no? Sí, y sin ánimo de desvelar nada de la novela, parece que va avanzando hacia un final donde estos personajes pueden abrazar de alguna manera esa, llamémosla mediocridad, o ese estatus, ¿no? Pues genuinamente humano en el que, bueno, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Llamémoslo estatus genuinamente humano y no lo llamemos mediocridad, ¿no? Porque no está mal, ¿no? Quiero decir... A ver, todo esto va de la nostalgia y la nostalgia podemos hablar de ella como una derrota y podemos hablar de ella también como una cosa bonita, ¿no? Como, joder, pues cuando como esto me recuerda al plato que me decía mi abuela. Eso es nostalgia, eso es horrible, eso es una cosa mediocre, eso es el futuro cancelado. Bueno, eso es, pues son nuestras pequeñas vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto en que quiero ser más gentil con nosotros mismos y conmigo el primero. Fenomenal. Tú que has viajado, Bruno, ¿dirías que para el que viaja es relativamente fácil tener una mirada con perspectiva sobre su propia cultura? Me pregunto si eso ha podido influir en esta lectura analítica y de ideas sobre nuestro presente. Y por otro lado, si en tus viajes has visto alguna sociedad donde a lo mejor, aunque no viven tan bien como nosotros, viven con más autenticidad. Perdón. Bueno, eso me parece un poco difícil de decir realmente, que los viajes te aportan una amplitud de miras, está claro, ¿no? Pero por otro lado,
por otro lado, muchos de nosotros tenemos, por supuesto no todo el mundo que nos esté escuchando, somos gente de ciudad, y la ciudad por naturaleza tiene algo cosmopolita que incluye esa apertura y esa mirada. Dios me libre de estar diciendo que esto no sucede en un mundo rural o en un mundo de campo, porque no es algo que yo me atrevería en ningún caso a decir, y además venero lo pequeño, venero la ruralidad, el campo y todo eso lo digo con cara de tonto, de tío de ciudad, pero con enorme respeto, ¿vale? En todo caso, pienso que toda esa mirada ya está en nosotros, en quienes tenemos cierto tipo de, no sé, cierto tipo de vida o vivimos en ciudad o estamos enganchados a esta velocidad y a esta vida que no entendemos demasiado bien y de la que queremos escapar y de la que somos ciertamente víctimas, ¿no? En un punto, ¿no? Entonces, no sé, al final de tu pregunta, si he estado en algún sitio donde se viva con mayor autenticidad, yo creo que en cualquier lugar se vive con o sin autenticidad. Realmente no creo para nada que haya una Arcadia maravillosa donde la gente sí está verdaderamente cerca. Bueno, hombre, pues sí, pues podríamos irnos a los pueblos indígenas. Ajá. Sería una respuesta ineludible, ¿no? Pero no sé, yo creo que en todas partes donde hay asentamientos humanos, la vida es posible y la vida funciona, ¿no? Porque si no, pues se extinguiría el bicho humano en ese lugar o se iría a otra parte. Antes hablábamos de la... Porque vaya, ¿Perdona? No sería raro. Que a lo mejor está ocurriendo ahora mismo, sí. en 2021, y no nos estamos dando cuenta, podría ser. Sí, la pregunta tenía que ver con una curiosidad que tenía yo sobre si el análisis que incluye la novela acerca de los vacíos alrededor de los cuales se mueve nuestra cultura estaba influido de alguna manera por una mirada pues de alguien que ha podido salir y mirar desde fuera o desde otros sitios, ¿no? Tenía que ver con eso, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que el bicho humano se las apaña para vivir y construye las culturas también que puede construir en cada contexto geográfico y físico en el que le toca moverse y demás, ¿no? Estaríamos muy equivocados si dijéramos aquí que bien viven en un sitio y que mal viven en otro. Creo que estaríamos muy equivocados. Sí, absolutamente. Yo también lo pienso. ¿Ha sido difícil construir y mantener esta voz, la voz que tiene Remake, que como bien decías tú, yo lo tengo aquí apuntado, me parece que es una voz que le va perfecta a la novela, pero al mismo tiempo me pregunto si puede entrañar un cierto reto, porque es una voz que se mantiene mucho en ese tono un poco perentorio, de frases cortas, y no dejas de hablar de una historia que es una historia dramática que podría como arrastrar hacia un lenguaje un poco más emocional, ¿no? Entonces me pregunto ¿qué ha supuesto para ti escribir desde esta voz tan interesante? Bueno, no creo que sea ni más fácil ni más difícil que cualquier otra elección de voz o de estilo, ¿no? Por recoger un poco por no dejar morir la pregunta ahí, sí te diría que sí te hablaría de una cosa que ha sido verdaderamente difícil para mí, y ha sido, no la voz, ha sido la estructura. La estructura de la novela a mí me ha costado mucho. La mayor parte del tiempo de escritura de cualquier proyecto un poquito largo, yo se lo dedico a la estructura, a ver el esqueleto, a ver el andamiaje del libro, cómo funciona, ¿no? Yo creo que podríamos contar un poquito, sin destripar demasiado, que el libro empieza de una manera, creo que no muy convencional. El libro empieza a capón, empieza en la página 3, así, ¡pum! Es decir, no hay unos créditos, no hay un copyright, no hay
No hay un código legal, no hay un ISBN, es como, ¡pum!, empieza el libro y cuando acaba Es una esa especie especie de prólogo no anunciado, ¿no? de prólogo no anunciado o de introducción o de capítulo cero, Mm. ahí entran como los títulos de crédito, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un juego con las películas. Hay un juego con las películas. Sí. Estamos acostumbrados a que una película entre en los rótulos iniciales, pues a lo mejor en el minuto 10, ¿no? Sin embargo, en los libros no es así. Entonces, como este es un libro que tiene mucho que ver con lo cinematográfico, me gustó hacerlo de esta manera, Es ¿no? verdad. Pero es que luego hay una cosa que no es algo de lo que se dé cuenta todo el mundo, pero para mí es un detalle muy importante. Todos los títulos de los capítulos, Sí. todos esos títulos son frases, son fragmentos de frases o son frases que que aparecen en este capítulo introductorio, ¿vale? Entonces, es de alguna manera como si todo el libro estuviera incluido en ese primer capítulo o en ese Correcto. capítulo cero, ¿no? Entonces, bueno, eso forma parte de la estructura también, rozando el spoiler, sí, también diría a quien no lo ha leído que no se sorprenda si se encuentra un capítulo repetido en, Claro. en la novela. Entonces, bueno, todo esto obedece, quien lo ha leído lo entenderá mejor, quien no lo ha leído pues podrá sentir curiosidad o no, pero todo eso obedece a un diseño de la estructura del libro que a mí me ha costado mucho esfuerzo, ¿no? Claro. Yo le he dedicado, la mitad del tiempo le he dedicado a escribir el primer capítulo y la otra mitad del tiempo a todo lo demás. Fíjate. Entonces es un ejercicio de estilo muy cabrón y de encaje muy, muy fino, ¿no? Por lo menos ese es mi intento y esa es mi aportación. Qué interesante. Sí, lo cierto es que la novela va muy bien, evoluciona muy bien y es muy compacta en ese sentido. Y esta idea de los títulos de cada capítulo contenidos en el primer tramo, yo creo que le va muy bien a la idea general de la novela de lo recursivo, ¿no? De los remakes sobre remakes sobre remakes, Es sobre como la vuelta. como un cuento expandido o como Sí, una parte que está incluida dentro, o como muchas sí. partes que están incluidas dentro de un todo, ¿no? Pero Está también muy ese bien. todo está incluido en cada una de esas partes. Está muy No bien. sé. Fenomenal. Vamos acercándonos hacia el final de la entrevista y como te he contado antes, nos gusta también visibilizar los proyectos editoriales interesantes, valiosos y valientes que hay a día de hoy en nuestro panorama cultural y en ese sentido, bueno, pues aquí tenemos a Aristas Martínez, que es la editorial que ha publicado Remake y una editorial de la que ya hemos hablado en este podcast, conversando con otros autores. A mí me gustaría preguntarte, bueno, pues cómo ves tú el catálogo de Aristas, si hay algún otro libro de su catálogo que te guste, cómo es la experiencia para ti de publicar con ellos, un poco por hacerles visibles en esta conversación, porque un libro es de su autor, pero también es de la editorial que Sí, pues mira, lo defiende, ¿no? yo estoy felicísimo, estoy contentísimo y verdaderamente doy gracias a haber llegado a una editorial como Aristas. Camino, por cierto, que trazó mi agente y amigo Pablo Mazo. Sí. Entonces, me parece una editorial apasionante, encantadora. Cisco y Sara, los editores, son unos tipos magníficos. Y fíjate que la estructura que yo te estaba contando hace un minuto del libro, yo creo que si hubiera ido a una editorial convencional, me hubieran dicho, es que esto no se puede hacer. Lo que tú quieres no se puede hacer. No, es que, hombre, es que al principio tiene que ir lo del principio y luego tiene que ir lo de luego, ¿no? Me consta que hay editoriales grandes, estupendas, maravillosas. Yo tengo un montón de libros en mi librería, que a mí me parece que hubiera tenido que pelear y perder ciertas batallas que tienen que ver con estrategias de esta índole, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es una editorial que se la juega con los libros que saca y con los libros que produce y por cómo los produce, por lo menos bueno, pues el mío.
Son objetos muy bonitos, además, los que publica Aristas, sí. Y joder, y es una maravilla. O sea, tú ves un libro de Aristas en la librería y quieres ver qué hay ahí, ¿no? Llama la atención. Para mí es un gran orgullo. Y de hecho, para quien no esté familiarizado con la portada de Remake, recomiendo que como mínimo se asomen a internet a buscarla, porque es una portada verdaderamente que le va muy bien al libro y que es muy potente, ¿verdad? Pues es un hallazgo de ellos. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una obra de un artista magnífico, sí. Y lo segundo que hay que decir es que es una elección de unos editores magníficos, ¿no? Efectivamente. Cuando le estábamos buscando imágenes, en la primera sesión salió esa, había otros 3 o 4 más, pero fue como, wow, tío, qué bien pillado, ¿no? Porque hay mucha información en esa portada que tiene que ver con el libro y creo que está muy bien traída. Es tremenda, sí. Última pregunta. Pero bueno, a mí me gusta. Hay gente que no le gusta, pero hay mucha gente que sí que le gusta. No sé. A mí me parece que es perfecta para el libro y además estéticamente es muy poderosa. La última pregunta tiene que ver con nuestro recomendatorio. Preguntamos a los autores a ver si nos pueden recomendar algún libro que les haya entusiasmado últimamente. Puede ser un libro contemporáneo o clásico, pero que haya entrado en sus vidas recientemente para bien. ¿Se te ocurre alguno? Pues mira, voy a quedar muy mal porque voy a recomendar un clásico que va a decir la gente, joder, pues a estas alturas me recomienda El Maestro y Margarita, este hombre. Bueno, pues es un libro. Todos tenemos clásicos todos tenemos grandes libros que todavía no les hemos hincado. Así es. Entonces, pues ese libro en la edición de Navona con la magnífica traducción de Marta Rebón, pues vaya, pues hablando de libros que son maravillosos y que son objetos hermosos, pues ese tomo entelado maravilloso de Bulgakov, pues bueno, pues eso es algo de lo que puedo hablar sin mentir. El Maestro y Margarita, fenomenal. El Maestro. Maravilloso. Bueno, en principio lo dejaríamos aquí, Bruno, agradeciéndote otra vez que hayas estado con nosotros, deseándole mucho éxito a Remake y a lo siguiente que venga y deseando mantener el contacto y tenerte otra vez por aquí cuando haya oportunidad. Será un placer, el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias. Gracias. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org